Ujú. Ahí está. Muy bien, entonces taxonomía y nomenclatura microbiana. Y para ello entonces, por ahí les pedí que ustedes fueran checando, ¿no? Algunos conceptos previos para poder pues comentarlos ahorita, ¿no? Y bueno, son conceptos que tienen que ver o están relacionados completamente a esto de la taxonomía. Muy bien. Déjenme entro, perdón, a través del celular a la reunión para poder ver quién quiere participar y todo esto, ¿sí? Porque luego aquí en la pantalla no puedo ver como tal. Muy bien, el primero sería taxonomía. ¿Quieren que lo hagamos a través de la ruleta o ustedes quieren participar? A ver, a ver, a ver, a ver. Levante su mano si alguien quiere participar para decirme qué es taxonomía. Muy bien, Max. Perfecto. Bueno, la taxonomía es la ciencia que trata los principios, métodos y fines de la clasificación Ujú, que se aplica dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática de grupos de animales y vegetales. ujú. Y también tiene como variantes, por ejemplo, la taxonomía ambiental, que es la clasificación u ordenación en grupos de cosas que tienen características en común. Ujú. Muy bien, muy bien. Desde la ciencia que se encarga de clasificar, ¿sí? La taxonomía. Muy bien. Y bueno, ahí mencionaste animales, vegetales, pero incluimos a los microorganismos, ¿no? Entran dentro de la taxonomía. Incluso, y digo, esto ya no es tan, ¿cómo les diré? No es tan viejo, ¿no? Es más reciente. Ya existe taxonomía también de los virus, cosa que antes no había, ¿no? Antes no había una taxonomía propia de los virus, pero ya empieza a haber un sistema de clasificación dentro de la taxonomía para los virus también, ¿sale? Entonces, ciencia que se encarga de clasificar. Perfecto, muy bien, Max, muchas gracias. Taxón, ¿alguien que me quiera ayudar con qué es taxón? Sí, muy bien, Aileen. Bueno, pues como ya dijo Max, y la taxonomía es en sí lo que se encarga de cómo clasificarlos o agruparlos, pues Ujú, se le llama taxón precisamente a los grupos en los ujú. que colocan a cada especie. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Exactamente, es un grupo, ¿no? En el cual se va a colocar a una cierta especie, a un cierto organismo, en base a características específicas, ¿no? Es decir, que comparta obviamente con otros organismos. Muy bien, entonces ya más o menos podemos identificar cuando les diga este taxón es tal, ok, pues es un grupo de organismos que se parecen entre sí, ¿no? ¿Por qué se parecen entre sí? Bueno, hay varias características que nosotros veremos cuáles son las que toma en consideración la taxonomía. Muy bien. Especie. ¿Quién me ayuda a decirme qué es una especie? ¿Hay alguien que lo haya encontrado? Especie. Sí, Saúl. Pues aquí ya es como una unidad Ujú, donde pues, ya cómo se clasifican dependiendo de sus poblaciones o cómo se relacione con otros seres o así. ujú. Ok, muy bien. Sí, pero estamos hablando de unidad. Esa palabra me parece muy adecuada. De unidad, ¿no? Porque tú ya estás hablando de que sí, o sea, está relacionado a varios organismos diferentes, probablemente en ciertas características, pero ya lo estamos viendo como un individuo, ¿no? Obviamente hay un grupo de individuos de la misma especie, sí, estoy de acuerdo, pero ellos son una unidad. Eso quiere decir que tienen características que solo comparten entre ellos, ¿no? Para que nosotros lo podamos meter a esa determinada especie. Si nosotros, por ejemplo, hablamos del humano, ¿no? ¿Cómo nos clasificamos taxonómicamente? ¿Cuál es nuestro nombre científico? Homo sapiens sapiens, O profe. Homo sapiens sapiens, ¿no? Bueno, lo dejamos en Homo sapiens. Exactamente, ese es nuestro nombre científico. La especie es la última palabra que tenemos ahí, es decir, sapiens, ¿no? Eso quiere decir que dentro del género Homo, Homo sapiens, Homo es género, sapiens es la especie. Dentro de ese género debe haber más especie. ¿Conocen alguna otra especie dentro del género Homo? Eso para que recuerden sus clases de historia. ¿Sí, Pedro? Como erectus, ¿no? Homo erectus, ajá. ¿Algún otro? Ay, profe, me acordé de Nastropinithecus. Ándale, muy bien, muy bien. Excelente. ¿Algún otro que recuerden? Muy bien.
¿El Homo habilis, profe? Homo habilis, exactamente, ¿no? Entonces digo, son especies que probablemente ya están extintas, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿no? Puede ser que en una caverna encontremos todavía alguna, no sé, en el centro de la Tierra, ¿no? Así bien, bien de ciencia ficción. Pero sí, muchos, pues obviamente, la mayoría pues ya están extintos. Pero de todos modos son especies dentro del mismo género Homo, ¿sí? Entonces ahí está. Entonces, bueno, la cuestión es esa, que las características eran muy similares entre unos y otros, Neanderthalis, Erectus, todos los que ustedes por ahí puedan recortar, ¿no? Recordar. Pero obviamente hay también ciertos puntos distintivos entre los organismos para poder nosotros decir que es una determinada especie. Muy bien. Cepa, ¿quién me ayuda con el término cepa? Que de hecho ya más o menos lo habíamos mencionado, Pedro. Bueno, yo sepa, no entiendo como que es una variante de la misma especie que posee el mismo código genético, pero diferentes características fisiológicas y adaptativas. Excelente, muy bien, Pedro. Yo creo que está al 100 esa definición. Es una variante, ¿no? Es lo que nosotros a veces, pues le llamamos variantes y yo creo que ahorita el término está de moda por esto del coronavirus, ¿no? Variante alfa, delta, gamma, epsilon, mu, etcétera. Exactamente, son algunas variantes dentro de una misma especie, género y especie, ¿no? Que le da ciertas características, pues un poco distintivas, pero en contenido genético estamos hablando de que hay una alta identidad. Con identidad, cuando mencionamos identidad, quiere decir que se parecen mucho, ¿no? Que si yo comparo el genoma de uno y del genoma del otro, es decir, el contenido genético total de uno y del otro, entonces me doy cuenta de que la diferencia puede ser de un 2-3% a lo mucho, ¿no? A lo mucho, para poder yo decir que es una cepa. Y era lo que les comentaba anteriormente cuando ustedes tenían una Saccharomyces cerevisiae fermentando en Morelia y con una que está en Rusia, en Japón, en la India, allá en Sudáfrica, allá en Noruega, no sé. ¿Qué características tiene? Pues sí, estamos hablando de que genéticamente se parecen mucho, pero una está adaptada al frío, ¿no? En Rusia, en Noruega. Otras están adaptadas quizá un poquito más al calor, en la India, no sé, en el centro de África, probablemente. Otras un poco más al sur. Entonces, pues eso evidentemente va a cambiar ciertos rasgos del organismo. No es lo mismo una cepa en México que una cepa, por ejemplo, en otro lado. Incluso dentro de México, ¿no? No es lo mismo tener una cepa aquí en Morelia a temperatura ambiente que, por ejemplo, ¿qué zona conocen que es más fresca? Uruapan probablemente, ¿no? O en Tierra Caliente, imagínense, pues donde la temperatura es mucho más alta, ¿no? Incluso aquí en Michoacán. Entonces, eso te da paso a que nosotros le cambiamos cepa. Muy bien, en el sistema de nomenclatura, aunque me estoy adelantando un poquito, en ese sistema de nomenclatura, nosotros normalmente a una cepa le podemos asignar una clave, un nombre específico. Nosotros. Es lo único que nosotros podríamos ponerle al nombre de un organismo y de un microorganismo, ¿sale? Pero bueno, ahorita pasamos a eso. Rangos taxonómicos, ¿quién me ayuda con eso? Se parece mucho a lo de taxones, pero un rango taxonómico. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? En la escuela de mi sobrina ya te están zapateando. Está buena la fiesta. ¿No? Pues rango taxonómico hace referencia a también grupos, ¿no? Como les decía, se parece mucho a lo de taxón, grupos de organismos, o bueno, digamos como un grupo de sistema de clasificación, ¿no? Que en base a ciertas características te permite poner ahí a un cierto organismo. Ese es un rango taxonómico. ¿Cuáles existen, por ejemplo? La orden, la familia, en algunos organismos se utiliza tribu, el género, la especie también es un rango taxonómico, o incluso la cepa también es un rango taxonómico. Pero bueno, ahorita con un ejemplo veremos qué ciertas características se podrían tomar en cuenta para meter a un organismo en cierto rango taxonómico, ¿no? Y finalmente el sistema binomial. ¿Alguien? ¿Alguien? Sí, Eli. Yo tengo que es una clasificación de Linneo y se conoce como nomenclatura binomial. Se divide en género, nombre y especie, que es el adjetivo. El Eso. género es exclusivo, pero la especie se puede repetir en otro organismo. Muy bien, muy bien. Ahí está.
utilizamos nosotros para nombrar un organismo científicamente en taxonomía, utilizamos género y especie nada más. 2 rangos taxonómicos del montón de rangos taxonómicos en que se puede clasificar un determinado organismo. Es un nombre y apellido, ¿no? Todos nosotros, científicamente y taxonómicamente, compartimos el mismo nombre y apellido, es decir, Homo sapiens, ¿no? Todos somos Homo sapiens. Entonces, no somos diferentes, seamos más chaparritos, más altitos, más delgaditos, más llenitos, usemos lentes, no usemos lentes, tenga yo la muela del juicio, no tenga la muela del juicio, no sé, lo que ustedes crean, todos somos iguales, todas somos iguales, ¿no? Entonces, nosotros compartimos eso, somos Homo sapiens, tal cual, todos somos Homo sapiens, científicamente, ¿no? Ahora, en ese sistema binomial no ponemos nosotros el orden, la familia, el género, simplemente nos nombramos de esa manera, ¿sí? Género y especie. Y así lo vamos a hacer con todos los microorganismos. Género y especie es lo que nosotros vamos a manejar. A veces podemos usar cepa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí, para podernos distinguir un individuo de otro, de un género y especie, pues sí podríamos decir nuestra cepa así como yo soy Homo sapiens Ricardo Martínez Corona, ¿no? Entonces ya así podemos nosotros podernos distinguir. Eso podría ser la cepa de uno y otro. Y al igual nosotros podemos distinguir a los diferentes microorganismos o cepas también poniéndoles o agregándoles una terminología extra. Por ejemplo, aquí nos dice Bacillus subtilis. Esta es una bacteria gram positiva, ya luego veremos qué es eso, cuyo género es Bacillus y cuya especie es subtilis, ¿sí? Pero si por ejemplo es una cepa aquí en Morelia, pues yo le puedo poner Morelia 1, ¿no? Y yo ya sé que es una cepa de aquí, yo ya la puedo identificar de esa manera. Entonces, si alguien viene, no sé, un gringo, ¿no? Y me dice, oye, yo sé que aquí hay una, ándale, ¿no? Es gringo, pero sabe hablar español, que aquí hay una cepa, Bacillus subtilis, y vi que era Morelia 1, ¿no? Y la necesito para un estudio. Ok, te doy a la cepa Morelia 1. Pero entonces ya se sabe en su estudio, aunque vaya a Estados Unidos y lo haga allá, ya se sabe que él está trabajando con una cepa que no es natural de Estados Unidos, sino que es de Morelia, ¿no? De alguna manera. Es una forma de identificar, ¿sale? Ahora, importante, y a partir de aquí, digo, en sus infografías no hay problema, pero a partir de aquí, en el tema número 2, cuando me escriban mal los nombres científicos, automáticamente les voy a bajar puntos. Quiero que se me acostumbren, porque luego en sus trabajos de taller de investigación, donde están usando por ahí especies, género y especie, sean plantas, sea de animales, sea de microorganismos, sea de virus, lo que sea, esto se cumple para todos. El nombre científico tiene que sobresalir. Entonces, déjenme me paso a una hoja de Word, aunque quizá esto es de taller de investigación, probablemente se los tendríamos que decir más bien allá, pero bueno, no importa, ahí me adelanto un poquito. ¿Cómo se escriben los nombres de un microorganismo? Ok, en un documento para empezar, el nombre de un microorganismo, ahí está. El género se escribe la primera letra con mayúscula. Déjenme lo hago un poquito más grande. Ahí está. La primera letra con mayúscula, siempre. Es la única que va a llevar mayúscula. Por favor, nunca me escriban esto, híjole, me da a mí coraje que me lo escriban. En el buen sentido, ¿no? Porque a veces son mis alumnos que ya les di microbiología y me ponen esto así con mayúscula. Entonces siempre les digo, no, por favor, o sea, entiendan, nombres científicos, la especie nunca lleva mayúscula, siempre va en minúscula. Segundo punto, tiene que sobresalir. Si tú estás en un escrito donde estás diciendo en Morelia, el microorganismo o la bacteria, vamos a poner la bacteria Bacillus subtilis y le ponemos ahí puntos suspensivos. Ok, esto lo voy a poner en negrito. No tendría que ir en ese color. Ahí está. En Morelia, la bacteria Bacillus subtilis. Tiene que sobresalir el nombre del organismo, del microorganismo en este caso. Por lo tanto, nosotros lo vamos a escribir en cursivas, ¿sí? O bueno, aquí le llamamos, bueno, sí viene como cursiva. Itálica es esto negrito, ¿eh? Ok, ahí está.
¿Sí? Entonces siempre debe ir de esta manera. Esta es la primera vez que yo hablé del microorganismo en este documento. A partir de ahí, en ese documento, yo ya no necesito escribir el nombre completo del organismo sin usar su abreviación. Ojo, no existe otra abreviación que esta. Es la única forma en que nosotros podemos abreviar el nombre de un microorganismo. Chéquenlo. Bueno, incluso de un organismo. Si nosotros, por ejemplo, escribiéramos Homo sapiens, lo mismo aplica, ¿no? Lo mismito. Va en cursivas y la abreviación es H.sapiens. Solamente la primera letra, por eso la dejé en rojo también, digo, eso nos sirve de una vez. Solamente la primera letra del género, punto, y luego subtilis, pero ojo, aquí aunque haya un punto antes, no se pone en mayúscula, se deja en minúscula. Así yo lo haya escrito en la introducción, en el resumen, en cualquier parte de su protocolo o documento o ensayo, donde lo hayan ustedes escrito, a partir de ahí, la segunda vez, yo ya la escribo así y a partir de aquí, siempre la voy a escribir de esa manera. Siempre, siempre, siempre. ¿Sale? Ahora, si por ejemplo ustedes tienen el nombre del microorganismo en un título o subtítulo, entonces la cosa cambia. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, supongamos que es un subtema, ¿no? El subtema 1.1. Y podemos poner características bioquímicas, ¿no? De Bacillus subtilis, ¿no? Ahí está. Es un subtema dentro de del documento que ustedes están haciendo. Pero si ustedes están usando para los subtítulos la cursiva, tiene que sobresalir el nombre del microorganismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Más bien al nombre del microorganismo le quito las cursivas. Tiene que sobresalir siempre. Entonces, en un texto donde toda la letra está normal, yo lo pongo en cursivas. En un texto que está en cursivas, yo lo pongo normal, ¿sí? O sea, de Contreras, lo pongo de esa manera. Y como ven, usé nuevamente la abreviación, porque en mi documento yo ya había escrito el nombre completo del microorganismo, ¿sí? Entonces, porfa, esa es la abreviación, porque ahorita, por ejemplo, con mis chicos y chicas tesistas tengo un problema, que les piden una tabla de abreviación y a los nombres de los organismos me ponen así, así, ¿no? Y me dicen, esa es la abreviación de Bacillus subtilis en el documento. Y yo, no hay manera, o sea, no se trata de inventar, ya existe de esta forma y así es como se pone, simplemente. Entonces se me enojan, incluso se me enojan, porque dicen, es que así, profe, es la abreviación para no estar escribiendo B subtilis. No, eso es totalmente incorrecto. Tiene que ser así, ¿sale? Muy bien, ¿alguna duda? Digo, yo sé que esto nuevamente quizá no me atañe tanto, pero prefiero que lo sepan. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces es la forma en que nosotros vamos a nombrar cualquier organismo de forma científica. No solamente microorganismos. Si es una planta, ¿no? También, por ejemplo, el tamarindo, el género y especie es Tamarindus, es el género, indica es la especie, ¿sale? Aplica lo mismo, Tamarindus indica va en cursivas. De ahí yo lo puedo abreviar como T.indica. Y ya está, ¿sale? Muy bien. Ok, regresamos acá. Muy bien, a esto de las... Sale, ahí está. Y bueno, de orden, familia, tribu y género. Para poder nombrarlos en esa parte, digo, aunque nosotros normalmente no los llamamos así de forma común, pero de todos modos tienen ciertas terminaciones para poder identificar el rango taxonómico. Cuando yo hablo de orden, se utiliza el sufijo ales, es decir, la terminación ales. Entonces, por ejemplo, si yo hablo del género Pseudomonas, entonces la orden es Pseudomonales. Cuando veo la familia, se utiliza la terminación acea, ¿sí? Ya no se pronuncia la última E. Entonces sería Pseudomonodacea. Cuando uso tribu, entonces es ea. Entonces sería Pseudomonadea, ¿sí? Entonces no se nombra esa última E, ¿sí? Para que tengan por ahí cuidado cuando yo hablo de orden, familia, tribu. Entonces simplemente Pseudomonadacea. Y acá Pseudomonadea, ¿sí? Y bueno, la otra no hay problema, ¿no? Pseudomonodales. Y el género, pues es Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo. Aquí está otro ejemplo. Esta bacteria es Allochromatium warmingi, ¿sí? Allochromatium warmingi. Ok, ¿cómo nosotros podemos saber
Digo, nosotros está difícil, pero cómo más bien la taxonomía puede clasificar estos organismos, en base a qué características, ¿no? Para poderlo poner en un cierto dominio, filum, clase, orden, familia, género y especie. Ok. Vamos a verlo desde el punto de vista que nosotros seríamos los científicos, ¿no? Supongamos que nosotros queremos aislar este organismo, ¿no? Entonces vamos, tomamos una muestra, ¿ok? Seguramente este organismo lo voy a encontrar cerca de los azufres, por ejemplo, ¿no? Ahí yo tomo una muestra de alguna, ¿cómo les diré? Puede ser de algún como charco, ¿no? Que está ahí colorado, ¿no? De color medio rojo, está medio extraño. Entonces ustedes van ahí, ¿ok? Ven el charco rojo y dicen, "Hmm, algo debe haber aquí, ¿no?" Toman su muestra y se van al laboratorio. Ok, ya en el laboratorio, cuando nosotros tenemos un microorganismo de estos, normalmente llevamos una secuencia de pasos para poderlo identificar, que veremos nosotros en el tema número 2. Pero bueno, no importa. Ahorita de entrada, ustedes llegan y lo primero que hacen es ponerlo en un medio de cultivo sólido, ¿sí? Ya lo ponen en el medio de cultivo sólido, ¿ok? Crece su colonia, describen la colonia, ¿ok? Creció en este medio de color rojito, es redondita, bla, bla, bla. Ya eso empieza a darle ciertas características. Pero normalmente lo que nosotros hacemos es primero irlo a ver al microscopio. Casi siempre nosotros primero vemos al microscopio, al microorganismo, ¿ok? Lo veo al microscopio y entonces yo me doy cuenta que viéndolo al microscopio, como ustedes pueden ver, hay unos puntitos ahí negros que están en los polos de la célula. Para empezar, yo veo una forma celular, típica de las bacterias, ¿no? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Esto es una bacteria porque tiene forma de bacilo. Entonces es la primera característica ya importantísima que me da a mí a entender que es una bacteria. Yo ya sé que es una bacteria, ¿no? Entonces de alguna manera yo ya estoy dentro del dominio de las bacterias. Y con esto yo ya más o menos ubiqué que está dentro de ese dominio, ¿no? Ya más o menos. Ok, lo voy a constatar, por supuesto. Pero bueno, ahorita de entrada yo ya sé que tiene ahí algunos globulitos medios extraños, ¿no? Yo lo hago crecer en diferentes medios de cultivo y me doy cuenta que lo que tiene esos glóbulos es azufre, tiene glóbulos de azufre. Ok, la aislé de los azufres, donde está cerca de alguna zona volcánica, gran contenido de azufre, me suena prudente, ¿no? Entonces, estas células almacenan azufre, ¿ok? Y lo hacen principalmente en los polos de la célula, ¿ok? Ya sé eso, ¿no? Muy bien, eso ya me da una idea de qué tipo de organismo podría ser, ¿no? Y yo describiéndolas ya de forma general, pues me doy cuenta de que es una forma de bacilo, perdón, ahí está hecho un poquito abajo, pero bueno, es una forma de bacilo y que resulta que además es de color rojo, ¿ok? Entonces eso ya a mí me da a entender que probablemente es un bacilo, que probablemente es una bacteria roja del azufre, es un grupo bacteriano, ya lo veremos en el tema número 4, y de alguna manera me empieza a eliminar posibilidades de qué tipo de microorganismo es, ¿no? Ya con eso yo más o menos me estoy ubicando, ok, pero dentro de esas bacterias bacilares rojas del azufre existe una clasificación, las del azufre púrpuras y las no del azufre, o más bien las del azufre no púrpuras, ¿no? Entonces, bueno, ya eso me da a entender. Ok, bueno, yo ya sé características morfológicas. Ahora, para saber si aprovechan o no aprovechan el azufre que tienen allá adentro o cómo lo aprovechan, yo empiezo a hacer pruebas bioquímicas, ¿no? O sea, pruebas metabólicas para saber cómo es su metabolismo. Hay ciertas formas de hacerlo dentro de la microbiología. Pero bueno, no entramos en detalle de eso. Más bien yo me doy cuenta, por ejemplo, que son capaces de oxidar el ácido sulfídrico estas bacterias, ¿no? Entonces pueden oxidar ácido sulfídrico, ¿ok? Almacenan azufre, como ya lo sabemos, ¿no? Eso entonces me va a dar automáticamente que son bacterias púrpuras del azufre. Ese sería el grupo donde se ubican estas bacterias púrpuras del azufre. Y automáticamente yo buscando me doy cuenta que entonces debe pertenecer a la familia Chromaticea, ¿no? Chromaticea, ahí está. Entonces, esto yo ya lo constaté. Está dentro de la familia Chromaticea porque son bacterias púrpuras del azufre que oxidan ácido sulfídrico. Excelente, ¿no? Ya ahí está, ¿ok? Perfecto. Otra cosa que hacemos, además de la tinción
normal es una tinción de Gram. Es decir, a mí me permite saber si es Gram positiva o Gram negativa. En todas las bacterias, cuando yo tengo una bacteria, luego le hacemos tinción de Gram. Y en este caso me dice que es negativa, ¿ok? Además, yo detecto que hay pigmentos característicos que le permiten hacer fotosíntesis o aprovechar CO2, dependiendo, ¿no? Entonces, con eso, si yo ya sé la familia, ya sé también la orden. Es cromatial, ¿no? Entra de las cromatiales. Es una bacteria fototrófica púrpura. Y como es negativa, una Gram negativa, entonces yo ya puedo saber que está dentro de la clase Cimobacteria. Ahí está. Muy bien. Ya me voy acercando bastante, ¿no? Pero la única forma de saber completamente la identidad de mi microorganismo es a través de la clasificación filogenética, es decir, secuenciar el gen para RNA ribosomal 16S, lo que ayer les platiqué. Si ustedes recuerdan, ayer vimos esto, ¿no? Justamente es la forma en que yo puedo identificar y clasificar a un organismo dentro de la taxonomía. Entonces, con eso yo hago el PCR, amplifico el gen, secuencio y comparo contra un montón de microorganismos. Y esa secuenciación me va a decir entonces que pertenece al filum Gamma Proteobacteria. Y ya considerando todas las características que yo tengo junto con la secuenciación del microorganismo, entonces yo puedo saber que es el género Allochromatium y que la especie entonces es Warmingi, ¿sí? Entonces vean ustedes las características que aplican para cada rango taxonómico, lo que yo puedo hacer de una bacteria, ¿sí? Todo eso me permite saber todas las características justamente de esa bacteria. ¿Alguna duda? Digo, para que nosotros podamos clasificar, pues está difícil, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Pues algunas pruebas dentro del laboratorio, microscópicas, de pruebas bioquímicas para saber su metabolismo, e incluso si se puede, si tenemos las herramientas, secuenciamos el RNA ribosomal y ya, ¿no? Con eso yo puedo saber en una comparación con base de datos a qué organismo pertenece. Ya lo de taxonomía, hay gente que se especializa en poder definir qué incluye cada rango taxonómico. Ya es cuestión de ellos, ¿no? Yo simplemente aprovecho eso que ellos han generado para poder clasificar a mi microorganismo. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, buscamos alguna Shigella causante de disentería, ¿no? Entonces yo veo Shigella disenterea, ¿no? Imagínense. Entonces ahí está una. Dentro de este organismo, esta es una especie, pero también hay la especie Boydii, la especie Flexneri, la especie Sonei. El género es Shigella, pero está asociada mucho a Yersinia, a Serratia, que quizás son nombres que no nos parecen tanto, no conocemos tanto, pero seguramente esta la han escuchado. Salmonella seguramente han escuchado el nombre, o Escherichia al menos, ¿no? Son de los más conocidos. Entonces es una bacteria, pues casi que prima hermana de Salmonella, de Escherichia, de Enterobacter, que ya sabemos que son bacterias que nos causan disentería, ¿no? A final de cuentas. Entonces suena lógico que Shigella también esté dentro de ellas. La familia de todas estas bacterias es Enterobacteriaceae, ¿sí? La orden es dentro de las enterobacteriales, que si se fijan está cercano, por ejemplo, a las vibrionales. De aquí debemos conocer, por ejemplo, a Vibrio cholera, seguramente, ¿no? Entonces aquí están los vibrios. Vibrio cholera es un ejemplo de ello, y eso quiere decir que también estar cercanos a Escherichia, Salmonella, Shigella, ¿no? Ok, ya de ahí nosotros podemos ver dentro de las enterobacteriales que están en la clase de las gamma proteobacterias, porque resulta que dentro del dominio Eubacteria hay diferentes clases, las alfa, las beta, las gamma, las delta y las epsilon. Aquí está dentro de las gamma y el filum es proteobacteria. Esto de filum solamente aplica, los filums solamente aplica cuando yo hablo de las eubacterias, solamente. Cuando yo hablo de arqueobacterias, bueno, arqueobacterias también, pero en el caso de las eucariotas, ahí no aplica el filum, ese rango taxonómico no existe, pero cuando hablo de bacterias, sí existe, ¿sí? Entonces aquí sería toda la clasificación taxonómica, por ejemplo, de Shigella disenterea. Entonces ya viene dominio, filum, clase, orden, familia, género y especie. Así es. Muy bien, vamos a dejarle aquí porque ya llegamos a las 9. Al ratito seguimos con esto y hablamos de la importancia de la microbiología y con eso concluiremos el tema número 1. Muy bien, esto, bueno, lo dejo ahí.
No hay problema. Y bueno, si no hay comentarios, de todos modos al ratito nos volvemos a ver. Entonces, si hay alguna pregunta, si quieren, la dejamos para el ratito, ¿no? Porque ahorita ya vamos a otras clases respectivamente. Entonces, los veo en un ratito. Cuídense mucho, que tengan bonita mañana y al ratito seguimos ahí platicando y chismeando. ¿Vale? Luego, profe. Dale. Gracias, Gracias, profe. profe. A ustedes.